Hola clase, vamos a ir ya a la tercera y última parte de explicación de este tema. Es el punto de la acción antrópica, la intervención humana, y cómo obviamente van a ser las consecuencias originadas por su actuación. Y lo siguiente, obviamente, pues como podéis ver, pues nos meteremos en los espacios naturales, que es parte de esa acción antrópica en la que, obviamente, pues bueno, el hombre intenta corregir sus acciones, ¿de acuerdo? Y que veremos un poquito desarrollados. Aquí vemos el mapa que tenemos aquí al lado y en el cual, obviamente, nos vamos a centrar sobre todo por la novedad de la aprobación de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, el 16º de España. ¿De acuerdo? Y empezamos con lo que es la intervención humana, ¿de acuerdo? Y sus consecuencias geográficas, ya que el hombre ha actuado en la naturaleza de forma muy activa y, bueno, pues dentro de lo que es el territorio europeo, sí que podemos hablar que obviamente ha sido muy alterado, sobre todo por en los aprovechamientos agrarios, pero España, al no ser especialmente benéfica con la agricultura, son terrenos duros, a veces difíciles, pues obviamente la alteración eh, ha sido mucha, pero no tanta como otros países europeos y pues, gozamos de una gran extensión, somos de espacios protegidos, somos el segundo, tercer país con más extensión forestal de toda Europa y obviamente de la Unión Europea, me estoy refiriendo, y obviamente el país con una riqueza y variedad biológica, pues, una de la mayor de Europa, ¿de acuerdo? Con una fauna además muy variada y muy rica y obviamente un nivel de endemismos muy altos, ¿de acuerdo? Especies muy concretas de nuestra península y de las islas. ¿De acuerdo? Hay 10.000 especies de plantas diferentes, que es el 80% de lo que hay en la Unión Europea y el 60% de lo que hay en todo el continente. ¿De acuerdo? Siendo 6.500 autóctonas y 1.500 endémicas, ¿vale? Únicas en el mundo. La fauna de 50.000 y 60.000 especies animales, que son el 50% de las que existen en la Unión Europea. Rapaces y felinos, que son pues, únicos aquí, como el águila imperial y es un poquito más pequeña que el águila real, y el lince ibérico, que aunque tiene parientes obviamente en el resto de Europa, el lince ibérico es un endemismo nuestro, que está directamente emparentado obviamente con linces de otras zonas del continente. Hay obviamente especies en peligro de extinción, ¿de acuerdo? Como algunos lagartos gigantes de la isla del Hierro, el pato malvasía, ¿de acuerdo? Especies como el drago, sobre todo como veis endemismos canarios que tienen un espacio muy reducido y que obviamente hay que preservar como un legado que tenemos de nuestros antepasados, ¿de acuerdo? El territorio español está amparado bajo la Red Natura 2000, que engloba pues, todos estos lugares de protección que tenemos en la Unión Europea. ¿De acuerdo? De 12 millones de hectáreas, el 25, ¿de acuerdo? Se encuentra protegido, el 25%. Obviamente hemos generado daños de todo tipo, o sea, un 40% de la biodiversidad se ha reducido debido a la acción antrópica, debido al daño que se ha hecho a los ecosistemas, a las especies invasoras, obviamente, que a veces se hacen sin control y sin maldad, pero obviamente van por ser más agresivas, algunas africanas o asiáticas, y van destruyendo obviamente otras que se encuentran más indefensas y que están en un hábitat muy estricto, muy estrecho, y entonces, pues obviamente, pues desaparecen. Además de especies que dañan directamente otras, como por ejemplo, pues bueno, la grafiosis, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, el ser humano ha trastornado todo esto y obviamente
hacemos algunos movimientos que son importantes para intentar corregirlo. ¿De acuerdo? Uno de ellos, crear espacios protegidos. ¿De acuerdo? Y dentro de ellos vamos a ver lo que son las diferencias entre las diferentes catalogaciones que nos vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, se ha elaborado una ley de patrimonio natural y de la biodiversidad y que obviamente lo que intenta es que se protejan, bien sean elementos puntuales, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser un parque, una extensión grande, sino simplemente hitos que algunas veces son singulares y que están amenazados y que son de interés cultural, histórico, educativo, geológico y además se busca el mantenimiento de una amplia diversidad biológica que garantice obviamente la continuidad de todos los sistemas, debido a que todo ello están emparentados y se sostienen unos a otros, ¿de acuerdo? Los tipos de espacios naturales protegidos que vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Hay 5 categorías, aunque las comunidades autónomas pueden crear más, son los parques, que son áreas naturales, ¿de acuerdo? Que debido a la belleza, la representatividad, a su ecosistema, la singularidad de su flora, fauna y diversidad geológica, ya que se incluyen también geoparques, o sea, la diversidad geomorfológica, y porque tiene valores de todo tipo, estético, educativo, etcétera, merece su conservación. Y dentro de esta categoría de parques tenemos los parques nacionales, ¿de acuerdo? Los tenemos aquí, en negrita, que necesitan una legislación específica. ¿De acuerdo? Se debe aprobar, obviamente, primero en Consejo de Ministros y posteriormente en ley en Cortes y se integran, a la red de parques nacionales. Parque nacional es un área geográfica que puede ser terrestre o acuática. Aquí tenemos, por ejemplo, acuáticas el archipiélago de Cabrera, ¿de acuerdo? O hay otras zonas interesantes que no están aquí, pero estarían a esta altura más o menos, que son las Islas Columbretes, también obviamente son sitios, no es en este caso parque nacional, sino natural, ¿de acuerdo? Y que debido a su particularidad se protege, ¿de acuerdo? Esto además tiene sus limitaciones. No es imposible edificar, no se pueden desarrollar actividades que puedan ser perjudiciales, ¿vale? Para el medio ambiente. Está limitado además muchísimo el número de visitantes o incluso prohibido, ¿de acuerdo? Y además, nada de acceder en, de forma libre, sino todo muy controlado, ¿de acuerdo? Más allá del valor propio que tienen como tal, del valor medioambiental, obviamente hay una preservación por interés científico, ¿de acuerdo? Debido sobre todo porque hay presencia de especies autóctonas y obviamente es un aliciente, ¿no? De ellos, los que tenemos aquí y que os pueden preguntar en selectividad, ¿de acuerdo? Ya he incluido la Sierra de las Nieves, aquí en Málaga, ¿de acuerdo? Son, y os van a pedir además las provincias que participan de estos parques nacionales, ¿de acuerdo? Como tenemos el de, bueno, aquí están ordenados de forma diferente, pero bueno, el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de San Maurici, en Lérida, ¿de acuerdo? Aquí, propiamente en Lérida, solamente el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera, en las Islas Baleares, ¿de acuerdo? El Parque Nacional de Cabañeros en Ciudad Real y Toledo, un poquito al norte de Toledo, pilla también, al norte de Ciudad Real, al sur de Toledo, obviamente. El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en la isla de La Palma, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? La Palma, la Caldera de Taburiente. El Parque Nacional de Doñana, están ordenados por orden alfabético, en Doñana, que ocupa 3 provincias, Huelva, Sevilla y Cádiz, ¿de acuerdo? La desembocadura del Guadalquivir, el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, aquí, ¿de acuerdo?
dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ojo, porque si os piden la provincia donde está, no tenéis que decir en la isla de Cabrera, tenéis que decir en Santa Cruz de Tenerife, que es la provincia. ¿De acuerdo? Podéis especificar después la isla. Si seguimos, está el Parque Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, que ocupan dos provincias, mayoritariamente en Pontevedra, pero una islita está metida en La Coruña. ¿De acuerdo? El de Sálvora. El Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres, exclusivo. El de Ordesa y Monteperdido en Huesca. ¿De acuerdo? Los Picos de Europa, que engloban tres provincias, Asturias, Cantabria y León. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que se encuentra entre Madrid y Segovia. Uno de los más antiguos, pero no se aprobó precisamente por la guerra civil y ya quedó pendiente prácticamente hasta hace nada. El Parque Nacional de Sierra Nevada, que ocupa tanto Granada como Almería, ¿de acuerdo? El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que es de Ciudad Real, ¿de acuerdo? Aquí que pone Granada habría que aumentar y poner Almería, ¿de acuerdo? El Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. El Parque Nacional del Timanfaya, en Lanzarote, provincia de Las Palmas. Y por último, el Parque Nacional de las Sierras de las Nieves, en Málaga. ¿De acuerdo? Aquí en cerquita de Los Reales, al norte de Sierra Bermeja, Serranía de Ronda. ¿De acuerdo? Estos lo van a preguntar y os van a pedir las provincias en las que aparece. ¿De acuerdo? Acordaros que aquí hay que poner también, además de Granada, Almería. ¿De acuerdo? Que es la zona que ocupa tanto el Parque Nacional como el Parque Natural. Ocupa una amplia extensión. Los parques naturales, ya aquí cambia, ¿de acuerdo? Porque además de tener un ecosistema particular y recibir un trato especial, pero aunque las medidas de protección son las mismas, sí que se permite el acceso a personas, sobre todo que viven en el entorno, ¿vale? Son entornos de gran riqueza natural, aunque no de una importancia excesiva a nivel científico, ya que pues bueno, las especies son más comunes y más variadas en otras zonas del territorio, ¿de acuerdo? Y además eh, está controlado por los gobiernos regionales, sobre todo, no por el nacional, y se permite determinadas acciones humanas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, vamos a ver si tenemos aquí, si podemos ver aquí, por ejemplo, en Andalucía, podemos ver algunos tipos, ¿de acuerdo? Eh, no se ve, no se ve. Estoy intentando, ¿de acuerdo? Facilitarlo, pero bueno, lo tenéis colgado en la página para que podáis acceder a ello, ¿de acuerdo? Y bueno, em, son interesantes, sí, sí que lo vamos a poder ver. Sí, aquí lo podemos ver, nos ha quedado un poquito grande, voy a intentar ajustarlo para que eh, a ver si se me permite arreglar un poquito esto para que lo podáis ver. ¿De acuerdo? Bueno, está un poco ajustadito y ahí lo podéis contemplar. Tenemos los parques nacionales y los parques naturales de Andalucía para ver un poquito la diferencia. Como veis, obviamente los parques naturales son mucho más extensos que los parques nacionales, pero obviamente, pues bueno,
como podéis ver, eh, las actividades humanas sí que se dan en estas zonas, ¿de acuerdo? Alrededor del Parque Nacional, ¿de acuerdo? O en estas se permite el acceso a determinadas actividades que no supongan una alteración del medio excesiva, con lo cual, pues bueno, nos aparece obviamente algún tipo de ganadería, generalmente pastoril, y ciertos aprovechamientos de bosque y demás, que si tiene que estar muy regulado. También la construcción está muy regulada en esas zonas y obviamente no se permite, ¿de acuerdo? Después nos aparecen los geoparques o parques geológicos, que es debido al patrimonio geológico tan específico, eh, pues bueno, se quiere obviamente subrayar, ¿de acuerdo? Eh, de- Se busca un poco la protección del patrimonio geológico, ¿de acuerdo? La riqueza geológica, su peculiaridad, por ejemplo, si nos vamos a los reales de Sierra Bermeja, la aparición de las peridotitas, el parque de peridotitas que tenemos allí es muy amplio, el más amplio de todo el mundo, es una rareza geológica y sí que se pretende conservar y que la alteración debida a la acción antrópica no sea excesiva, ya que se toleran ciertos aprovechamientos del entorno y bueno, ahí se está peleando un poco por introducir ese parque geológico dentro de lo que es el territorio del Parque Nacional, debido a que también además aparece el endemismo de los pinsapos dentro de las peridotitas, lo cual le hace una rareza mayor y pues bueno, se intenta que obviamente entre dentro de ese entorno. En España, los geoparques destacan desde el geoparque del Cabo de Gata Níjar, ¿de acuerdo? Donde podemos ver restos de materiales volcánicos en las sierras subbéticas, por ejemplo, que también es obviamente destacable, de la Sierra Norte de Sevilla o pues, el Geoparque de Granada o de las Loras en Burgos, por ejemplo, fuera de lo que es el territorio andaluz, ¿vale? Eh, Todos se agrupan en la red europea de geoparques y en la red global de geoparques de la UNESCO, ¿de acuerdo? Son de interés geológico y además cuenta con las infraestructuras necesarias para hacer una divulgación sobrada de estos territorios, ¿de acuerdo? También nos aparecen reservas naturales para proteger determinado ecosistema por su rareza, fragilidad, ¿vale? Las áreas marinas protegidas, eh, que bueno, son lo mismo, elementos biológicos, geológicos y ecosistemas marinos que están incluidos, ¿vale? En zonas eh, submareales, o sea, por debajo del agua, intramareales, ¿de acuerdo? Esas que se ocupan durante determinadas horas por el agua, en razón, pues eso, su rareza, fragilidad, importancia y demás. ¿De acuerdo? Protección del medio marino crea y regula la red de áreas marinas protegidas de España y obviamente tienen su ley del 2007, ¿vale? Y del 2010. Los monumentos naturales son eh, elementos de la naturaleza, ¿vale? Formaciones singulares, raras, bellas, ¿de acuerdo? Como pueden ser árboles, acordados del castaño santo o la encina de no sé dónde, siempre hay un árbol específico que ha crecido sobremanera o que es una rareza biológica, ¿de acuerdo? Y que van a crear un interés especial, ¿de acuerdo? En este caso, obviamente, claro que se permite el acceso y además, obviamente, por su valor cultural, paisajístico, representativo de una localidad, pues se suele dar la suficiente propaganda para las visitas. Y el paisaje protegido, ¿de acuerdo? Que es todos aquellos territorios que se consideren que por su valor se deben proteger, ¿de acuerdo? Y no alterar el paisaje. ¿De acuerdo? Sobre todo que últimamente el acceso a nuestros montes de molinos para la producción de energía eólica pues, ha alterado bastante la línea, ¿no? La línea de horizonte. Y aquí podemos ver este mapa que acabamos de señalar, el anterior y el de Andalucía, para que
bueno, lo tengáis en los apuntes remarcándolo. Y con esto terminamos definitivamente la explicación de este tema y si tenéis alguna duda, como siempre, pues ya sabéis, contactáis directamente al correo o en clase.